Confieso que he leído, con Juan Manuel Ávila. Póngase cómodo y tenga a mano su bebida favorita. Y dispóngase a disfrutar 2 horas de libros, música, entrevistas, noticias, comentarios interesantes sobre diversos temas y mucho más. Leer un libro es avanzar un paso más en el conocimiento de uno mismo. Confieso que he leído. Iniciamos. Buenas tardes, son las 7 de la tarde con 2 minutos en punto desde esta bella, otoñal, cada vez más cálida y hermosa capital del estado de Sonora. Es un gusto estar con ustedes hoy, viernes 8 de noviembre de 2019, en el tomo número 84 de Confieso que he leído. Bienvenidos. Es un gusto que nos acompañen en el 106.3 de frecuencia modulada de su radio receptor en su casa o en el automóvil, en el www.radiosol106.com, en la web. Ahí se oye muy nítido, muy suave. Puede usted accesar a esa red, a esa www, a esa web, desde su celular o desde su laptop, desde su iPad, desde su iPhone, desde su computadora de escritorio. Ahí puede usted escucharlo. Y ya están en este momento subiendo la página www.confiesoqueheleído.com.mx, y me dicen ahí en Gila Software, los técnicos, que tarda algunas horas. Así es que ya para este fin de semana va a estar, y ya para el lunes oficialmente la echamos a andar, y va a venir por acá el ingeniero Eloy Armenta, que es el de Gila Software, con todo su equipo, un equipo muy amplio de desarrolladores. Van a ir a explicarnos ahí cómo va a estar las páginas. Está hecha con mucho cariño, con mucha dedicación, con mucha tecnología, con mucho talento. Es gente muy talentosa. Además, lo que proveyeron aquí el equipo: fotografías, textos, audios, videos, Edna Gabriela, Lupita Martínez, Juan Loaiza y todo el equipo aquí de Confieso que he leído, que estuvieron nutriendo ahí información tanto del equipo de producción como de los colaboradores. Los lunes Diana Patricia, los martes Jorge Portillo, los miércoles Vladimir Aguilar y Jorge Pesqueira, los jueves Raúl Villegas Martínez, los viernes el doctor Manuel Santillana, y bueno, y los invitados que continuamente pasan por aquí, invitados e invitadas, van a tener ahí su espacio, su blog. Va a ser muy interesante. Ya se los vamos a mostrar aquí ya cuando esté plenamente subida, ya en el aire. Estamos en Facebook y les agradecemos mucho. Hay muchas escuchas, y tanto varones como mujeres muy fieles, que ya desde las 7 de la mañana nos están mandando saludos de que ya están ahí presentes. Les agradecemos mucho, ¿sí? Facebook brinda una estadística continuamente, y la verdad nos ha sorprendido que no solamente hay escuchas de Hermosillo, de Obregón, de Empalme, de varios puntos de la geografía sonorense, sino también pues tenemos algunos amigos, y les enviamos un cariñoso saludo desde Oaxaca, en Aguascalientes, en Washington, en Seattle, en Chiapas, en Veracruz, en Michoacán, en Morelia, ¿sí? Les agradecemos mucho que nos estén pues sintonizando en las diferentes
plataformas en las que estamos transmitiendo en vivo, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en la página, en el canal de YouTube, que lo vamos subiendo diariamente, grabado. Así es que por medios de comunicación no paramos, usted puede acceder a este programa, que no hay otro, no hay otro, ya no digamos en Hermosillo, en Sonora, en el país, no hay otro en el mundo. Búsquelo y si usted se encuentra algo parecido con este concepto y con estas ganas que estamos acá, nos lo dice y como dicen algunos comercios, tráiganos un presupuesto y se lo mejoramos. Entonces, si usted dice, es que sí, miren, allá en Bielorrusia hay un programa similar y lo vemos y está mejor que nosotros, lo mejoramos eso pueden ustedes asegurarlo. Hasta Enya nos ayuda. Enya, esta irlandesa maravillosa con su Orinoco Flow, ¿sí? Y nos ayuda, así que imagínense usted la calidad de este equipo. Pues hoy vamos a concluir el Leviatán de Babel de esta autora israelí, Agar Yanai, ¿sí? Vamos a concluir esta semana la lectura de la semana, una novela de aventuras, pues, no es, tiene mucho fondo filosófico, humano, existencial, pero no deja de ser una novela de aventuras juvenil además. Los héroes son juveniles, los villanos son más grandecitos, pero los héroes son juveniles y además pues, va a dar para una trilogía. Así es que hoy la concluimos. Vamos a tener la sección para la reflexión. Van a ver que los cuentos que son tradicionalmente para niños también nos brindan grandes enseñanzas. Y hoy para la reflexión vamos a traerle un cuentecillo, un cuento de esos, pues son de dominio público, son mundiales de las diferentes culturas, aunque a Occidente, a Europa y acá a América prácticamente los patentó y los reprodujo en el siglo XIX, los adaptó, los difundió Andersen, ¿sí? Entonces ya son los cuentos de Andersen, pero los encontramos estos cuentos en la tradición oral persa, en la tradición oral de China, en la tradición oral de Japón, de Inglaterra, de Francia, de España, de propuestas en todas partes. Y en cada uno de los lugares van adquiriendo características propias, pero conservando la esencia del mensaje. Y ya hemos comentado que en alguna ocasión hemos comentado que de los cuentos se han hecho análisis psicológicos, o sea, psicoanálisis de los cuentos infantiles, ¿sí? Porque al parecer algunos de ellos originalmente no eran propiamente para niños, sino eran para adultos. Así como las mitologías, como las fábulas, que son grandes enseñanzas de la humanidad, ¿sí? Se adaptan con algunos ajustes en el lenguaje, en la trama, etc. Y Andersen tuvo esa gran virtud, ¿sí? De poderlo adaptar a tanto a la cultura occidental como a los infantes, a niñas y niños, y bueno, ahí está, y pasan de generación en generación. Para la reflexión vamos a compartirles un cuento. Va a estar el doctor Manuel Santillana, pero va a estar grabado, porque él está presentando en este momento, su libro, su novela, El Submarino Amarillo, allá en Ciudad Obregón. Así es que nos hizo llegar su reflexión para esta semana. Hoy te la van a escuchar, ustedes. Vamos a tener notas y comentarios. Ya está aquí con nosotros Edna Gabriela, ya dejó por allá en el baúl, dejó a la Cris, a la Crisófora, parece que la dejó para mañana. La dejó colgada en el tendero. La dejó colgada en el tendero, que se desveló a la Cris. Afortunadamente Edna no, viene, ahorita la van a ver, viene más juvenil que nunca.
¿sí? Ahorita al rato la van a admirar, así como lo hacemos aquí todos nosotros. La frase del día va a estar, y la música va a ser de Toto. Pues nos quedamos en, obviamente no lo vamos a leer todo, imagínense, no es como el de Macario, ese cuento largo o esa novela corta. ¿Sí? El café del gran señor, café auténtico de altura, presenta. La lectura de la semana. Pues les digo que no lo vamos a leer todo completo, obviamente, pues es una novela de casi 400 páginas, no es como Macario, este cuento largo o novela corta, como quieren ustedes ver. Este es un libro, pero sí, vamos a entresacar algunas cosas. Yo espero que ya con lo que les he estado comentando, ya vayan teniendo una idea del fondo. Evidentemente, la trama pues es muy sencilla, la trama, pero la manera como Agar Yanai la maneja y algunos conceptos existenciales y filosóficos que maneja, van a ustedes a disfrutar profundamente, porque como ya hemos comentado, la autora pues está imbuida de las tradiciones míticas y de leyenda de Israel, de Babilonia, de la región, toda esa región de la Mesopotamia, que es la cuna de la humanidad. Y además ella pues estudió con maestros zen, profundizó en este tipo de prácticas del yoga, la meditación, el budismo zen, etcétera, etcétera. Entonces trae un bagaje existencial ahí muy interesante que plasma aquí en esta novela de aventuras, novela juvenil, con un fondo muy interesante y muy actual, ¿no? Así es que la va usted a disfrutar. Aquí vamos a entresacar algunas cosas. Nos quedamos la vez pasada, que estábamos leyendo, que ellos, Ella y Jonathan, entran a la bañera y prácticamente el agua los succiona, ¿sí? Y van a dar al mundo paralelo que es Babel, que es Babilonia, ¿sí? Llegan al mercado de esclavos de Eridu. Solo hicieron falta 2 o 3 segundos para salir del agua negra y grasienta, en la que flotaban cañas de paja y excrementos de cabra. La alberca era un abrevadero para animales. Alrededor había diversos tipos de caballerías: caballos, camellos ensillados, búfalos, pequeños y nerviosos onagros. Jonathan los identificó por los fascículos de National Geographic, y una especie de siluetas descomunales y redondeadas con las que tuvo que hacer un gran esfuerzo para no pensar que eran elefantes. Porque, ¿qué iban a hacer allí unos elefantes? ¿Y a dónde? Por todos los demonios habían ido a parar ellos. No sabían. Jonathan olisqueó a su alrededor. La atmósfera estaba cargada y contenía intensos olores. Parecía atesorar estratos de recuerdos antiguos, pero sorprendentemente evocadores. Notó en la boca un sabor agridulce, como si la vitalidad de aquel lugar fuera tan inmensa que resultase posible saborearla, igual que una fruta. Cuando sus ojos se hubieron acostumbrado a la oscuridad, se dio cuenta de que la ciudad lejana se encontraba mucho más cerca de lo que había pensado. En contraste con el brillante resplandor de las ciudades que conocía, esta se hallaba sencillamente en tinieblas en su mayor parte. De hecho, casi los alcanzaba a ellos con su extensión.
Mientras tanto, lo que atrajo su atención fueron las voces. Escucha, le pidió a su hermana. Ella escuchó con expresión de sorpresa. Es raro, comentó. Al principio pensé que hablaban otra lengua, pero de pronto me parece que curiosamente sí que los entiendo. ¿No lo identificas? Son esas palabras que mamá dice. Mucho antes de que se la llevaran a la institución médica Cedro del Líbano, la había escuchado murmurándolas. Le ocurría de manera no deliberada cuando estaba buscando sus gafas o cuando canturreaba sola en la ducha. Entonces, aquí está el primer elemento fundamental de esta relación de la enfermedad de la mamá de Jonathan y Ella con Babel, el mundo a donde se llevaron la pastilla, la cápsula que había creado el doctor Manuel Margolis, ¿sí? Entonces, las lenguas extrañas que hablaba la enferma, entre comillas lo de enferma, ¿sí? En realidad era el lenguaje que se habla ahí, en Babel. ¿Qué pasa aquí?, inquirió Jonathan. Cuidado, gritó Ella, y en ese mismo instante alguien los golpeó. Ni siquiera los miró y continuó su camino cojeando. No os quedéis ahí parados, chilló por encima del hombro. ¡Huid! ¿Huir de qué?, exclamó Jonathan en su dirección, pero el fugitivo no hizo ademán de contestarle. Antes de que pudieran seguir su consejo, los alcanzó la multitud y en un instante se vieron arrastrados por el tumulto que los había rodeado. Decenas de patas, grandes y pequeñas, corrían por entre el polvo para ponerse a salvo, armando el escándalo de una manada de bisontes en estampida por la llanura. Siluetas ataviadas con todo tipo de trapos los apartaban y empujaban, y por todas partes se escuchaban gritos de terror. ¡Escapad! ¡Escondeos! ¡Salvaos! ¡Viene Abú! Y empiezan las corretizas, empiezan las corretizas porque después prácticamente los van a separar. Uno se queda ahí en la ciudad, Jonathan, la otra se va huyendo a las montañas y se separan durante algunos años y cada quien empieza a vivir sus vicisitudes y sus aventuras, ¿sí? Jonathan va a dar a la casa de un médico, un psiquiatra médico, que entre otras cosas se encarga de hacer evaluaciones mensuales a cada persona para ver si tiene en su espíritu las manchas tenebrosas, ¿sí?, que viene siendo la tristeza y la melancolía, y si la tienen, las mandan a un campo de sanación, ¿sí? Un poco se parece, ¿se acuerdan cuando comentábamos aquí de la neurodiversidad, de aquella novela en la que a todo aquel que se mostraba diferente, con autismo, con Asperger, con dislexia, con diferentes tipos de situaciones, con Down, ¿sí?, los recluían en psiquiátricos. Y llegó un momento en que eran tantos, ¿sí?, que decidieron mandarlos a un planeta paralelo a la Tierra, ¿sí?, y allá se organizan y empiezan los esquizofrénicos a hacer unas cosas, los Down a hacer otras, los Asperger a hacer otras, y llega a ser una sociedad mucho mejor que la normal que se había quedado acá. Bueno, en el caso de Babel, lo que hacen es que, ya que si alguien tiene las manchas tenebrosas, lo recluyen mientras lo van a medicar. Entonces, ese médico a donde llega Jonathan, a eso se dedica. Y el médico, cuando examina a Jonathan, encuentra ciertos elementos que le llaman la atención. Le llaman la atención de la fuerza y el poder interior que tiene
este adolescente prácticamente. Pero bueno, vamos a continuar para la reflexión. Ludwig Butler Salón, presente en Confieso que he leído. Para la reflexión. El traje nuevo del emperador es el título del cuento. En otras versiones se llama El rey desnudo, ¿sí? Es un cuento danés, ¿no?, escrito por Hans Christian Andersen, ¿sí?, y publicado en 1837. Pero como ya les comentaba hace un momento, encontramos la misma historia, la misma trama en diferentes culturas. Incluso en España, el conde Lucanor ya lo había escrito algo similar, y van cambiando algunas cuestiones, ¿no? La ubican como una fábula, aunque no propiamente, no tiene un elemento clave de las fábulas, que es la participación de animales, pero tiene otro elemento clave de las fábulas, que es la moraleja, ¿sí?, con un mensaje de advertencia, ¿sí? El mensaje de advertencia es: no tiene por qué ser verdad lo que todo el mundo piensa que es verdad. Esa es una de las enseñanzas del rey desnudo, ¿sí? No tiene por qué ser verdad lo que todo el mundo, o la mayoría, piensa que es verdad. Y también la otra: no hay preguntas tontas. ¿Sí? Aquellos que no les gusta preguntar porque dicen: ¿qué van a decir? Que lo que estoy preguntando es muy elemental o es muy tonto. Bueno, pues también la enseñanza de este cuento es que no hay preguntas tontas. Hace muchos años vivía un rey que era muy megalómano y medio tontuelo, que le gustaba mucho que lo alabaran, y se rodeaba de gente que solamente le decían que sí, ¿sí?, de gente que le daba por el lado, ¿sí? Si le daba por el lado, estaban bien con él. Si alguno lo contradecía, pues prácticamente lo iba alejando de su círculo, ¿sí? Entonces, todo el mundo que quería estar bien con el rey, pues tenía que seguirle la corriente, ¿sí? Si un cortesano le decía a otro: oye, los cocodrilos vuelan, obviamente el interlocutor le decía: pues no vuelan. Pues el rey dice que sí vuelan. Bueno, pero bajito, pero sí vuelan, ¿no? Entonces no se podía contradecir. Y cuando hay ese tipo de personas con poder, en este caso como el rey, no faltan vivales que se aprovechan de ello. Entonces llegan dos oportunistas a la corte y le dicen: Su Majestad, está por hacerse el gran desfile, ¿sí?, y traemos una tela de seda encantadora, ¿sí?, pero tiene una característica: todo aquel que va en contra del cambio, todo aquel que es conservador, ¿sí?, todo aquel que no está acorde con las grandes cosas que usted está haciendo por el reino, no lo ve, ¿sí? En cambio, aquellos que están en armonía con su pensamiento, que están de acuerdo con todo lo que usted hace, esos sí lo ven. Entonces va a ser un traje, además de muy hermoso, que le va a permitir a usted saber quién piensa de una manera a favor de usted y quién piensa en contra de usted de otra manera. Encantado, ¿sí? Entonces, acuérdese usted, Su Majestad, que solamente la gente progresista, la gente que lo quiere mucho a usted, lo va a poder ver.
Entonces llegan los dos vivales, ¿sí? Obviamente no traen nada, pero hacen como si trajeran una gran tela. ¿Qué le parece, su majestad? Entonces a su majestad no podía decir que él pensaba de manera tan negativa como le habían dicho. Oh, qué hermoso, qué hermosa tela. Y a los que estaban ahí, ¿qué opinan de la tela? Hermosísima la tela, qué bárbaro. Bueno, pues a ver, vamos a tomarle sus medidas para hacerle su traje, porque viene el gran desfile y vamos a ir, tiene usted que encabezar el desfile con este nuevo traje. Entonces empiezan los vivales supuestamente a confeccionarle el traje, y pasan días y días supuestamente tejiendo, supuestamente surciendo, pegando aquí, pegando allá, haciendo el traje al rey, y lo mandaban llamar al rey y hacían ahí la faramaya como que se lo estaban vistiendo. ¿Cómo ve? Y estaba pues prácticamente desnudo el rey. No, pues hermoso, le está quedando muy bien, y sobre todo la gran cola que tiene aquí, qué hermosa. Y así siguieron y siguieron. Entonces llegó el gran día del desfile, ¿sí? Llegó el gran día del desfile y ya lo visten al rey supuestamente con aquel traje de gran seda, de seda tan hermosa, y que tenía esa virtud, esa característica de ubicar a los enemigos del rey, a los enemigos del pensamiento del rey, ¿sí? Entonces cuando aparece el rey, pues todos los cortesanos, todos dicen, ¡ay, qué hermoso traje! ¡Qué tela tan fina! ¡Qué tela tan hermosa! La seda es realmente grandiosa, ¿sí? Y todo mundo, y todo el pueblo sabía, los habitantes del reino sabían la característica de esa tela, supuestamente. Todos lo sabían, ¿sí? Que si no la veían es porque pensaban de manera distinta al rey, ¿sí? Y si la veían es que estaban en consonancia con su majestad. Así es que todos empezaron, al salir, pues todo el mundo aplaudiendo y todo el mundo maravillándose de la tela, ¿sí? Hasta que un niño ve al rey y empieza a decir el niño, el rey está desnudo. Cállate, está desnudo el rey, miren. Y entonces todo el mundo empieza a cuchichear y a aceptar la evidencia de que el rey está desnudo. Y entonces todo el mundo empieza a asumir que efectivamente el rey está desnudo, y el rey no tiene más remedio que rendirse ante esa situación y se sale huyendo al palacio porque sabe que está desnudo. Y la voz de un niño que se atrevió a ser diferente y a decir distinto provocó que el resto de la población, por lo menos la mayoría, que sabía bien lo que era pero que por conveniencia decía otra cosa, aceptara que el rey estaba desnudo. Tomamos nuestro separador, lo colocamos. Cualquier parecido con nuestra realidad no es coincidencia. Hacemos una pausa y vamos a escuchar el gran éxito de Toto. Apuesto doble contra sencillo que la gran mayoría de ustedes solamente ha escuchado esta melodía de Toto, ¿sí? Pero tiene otras que, bueno, aquí ya saben que aquí en Confieso que he leído, ustedes descubren cosas que nunca habían visto, que nunca habían oído. Bien, vamos a empezar con África, que es el mayor éxito de Toto, por allá del 78, ¿sí? Pero van a ver los que le vamos a programar en esta tomo número 84.